Vamos a seguir hablando de un tema bien especial. Vamos a hablar del servicio. Y el servicio tiene múltiples necesidades que abordar o facetas de las que podemos hablar. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, hay una parábola. Ustedes saben qué es una parábola, hermanos. ¿Qué es una parábola? ¿Una parábola es algo que existió o es una historia inventada? ¿Quiénes dicen que existió? Hermana Siria dice que existió. O sea, existió técnicamente, ¿verdad? Porque el Señor Jesús fue el que la refirió. Pero cuando el Señor habla de las parábolas del sembrador, ¿será que hubo un sembrador que salió a sembrar? Pregunto. Hermano Edgar, ¿usted qué dice? Sí, no tengan miedo de decir sí o no, para eso estamos, para aprender. Iker, ¿qué decís, Iker? ¿Será que sí salió un sembrador a sembrar y tiró la semilla? ¿No crees? Fue una historia nada más. Ok, gracias. ¿Alguien que crea, que quiera apoyar? Jesús siempre utilizó las cosas del campo, en mi caso, ¿no? Para Exacto. y por eso una parábola es una enseñanza a través de la cual da a conocer algo que conoce espiritualmente, ¿verdad? Exactamente. Si lo trajéramos a nuestro contexto actual, ¿cómo podríamos referir una enseñanza a nosotros? Porque nosotros difícilmente vamos a ocupar una parábola, pero hoy ocupamos en nuestro lenguaje historias que no ocurrieron, pero que nos dejan una enseñanza. ¿Cuál podría ser? Ajá, una anécdota. ¿Una leyenda? No, una leyenda no, ¿verdad? ¿Un cuento? ¿Qué les parece una fábula? ¿Qué les parece una fábula? ¿Se acuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Será que la tortuga compitió con una liebre? A alguien se le ocurrió una carrera y se consiguió una liebre y una tortuguita, ¿verdad? Eso no sucedió. Pero a través de esta historia nosotros aprendemos una enseñanza. En los tiempos de Jesús, lo que Jesús utilizaba era parábolas. Y como bien lo dice hermano Arael, lo que utilizaba era historias de la vida cotidiana para dejar una enseñanza en el pueblo. Entonces, a la pregunta, ¿la parábola es una historia real? No. La parábola es una historia que sirve para dejar una enseñanza. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, hay una parábola. Y en el versículo 10 dice algo que ustedes y yo conocemos. Voy a leer el versículo 10 del capítulo 16 de Lucas. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El versículo 11 dice algo que complementa esta idea. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, cuando vemos el inicio del capítulo 10, dice el texto ahí en la Reina Valera: parábola del mayordomo fiel. Pero para entender este pasaje, hermanos, tenemos que entender algunos elementos importantes de la época. Tenemos que entender algunos elementos importantes del momento en el que se escribió esto. ¿Por qué el Señor utilizó la parábola del mayordomo fiel como un elemento para dejar una enseñanza? Ya dijimos, ¿verdad?, que la parábola no es una historia que existiera, ya lo dijimos. También dijimos que la parábola son elementos de la vida cotidiana que el Señor Jesús utilizó para dejar una enseñanza. Ahora, ¿cómo entendemos la parábola del mayordomo infiel a la luz de esto que estamos hablando, hermanos?
¿Alguien conoce algún mayordomo? ¿Alguien ha visto algún mayordomo? ¿Dónde lo viste, Iker? Ah, excelente. ¿Qué idea te da el mayordomo? Es una persona que sirve. Y la parábola que el Señor Jesús está refiriendo es una parábola de alguien que sirve de manera infiel. Imagínense. Yo no quiero preguntarles porque no quiero dejarlos, o tal vez de repente alguien sabe. ¿Por qué será que el Señor ocupó esta figura del mayordomo? Aparte de lo que Iker mencionó. ¿Por qué era tan importante? Exacto, la función. Pero ¿cuál era esa función del mayordomo? Exactamente, administrar los bienes del amo de manera correcta. Pero metámonos más. Ya dijo Iker que era servir, dice el hermano Arael, administrar, y dice hermana Maggie, de manera correcta. Metámonos más. Era muy común en esta época designar a alguien que administrara los bienes de otra persona. ¿Qué creen ustedes? O sea, era muy común ir dejando mayordomos por todos lados y que estos sirvieran administrando de manera correcta los bienes de alguien. ¿Era muy común eso? Sí, de otra manera el Señor no lo hubiera utilizado, porque el Señor siempre utilizó como parábola situaciones de la vida cotidiana del pueblo en ese momento. ¿Qué situaciones de la vida cotidiana tenemos nosotros hoy en día? Por pensar en algo. Situaciones de la vida cotidiana de Guate. Ahora en la actualidad hay muchas empresas que tienen tantos bienes y ya casi solo están recibiendo el dinero. Solo que ahora es de una manera tecnificada. Exacto, eso es algo de la vida cotidiana. ¿Qué otra situación de la vida cotidiana ustedes creen que el Señor hubiera utilizado para una parábola para nosotros? Me estaba diciendo, estábamos platicando hoy en la familia, que ya quitaron el impuesto UCI, ¿verdad? ¿No se dieron cuenta? ¿Y eso qué es, hermanos? Comenzando por ahí, ¿verdad? Me dice mi esposa, mira, quitaron el impuesto UCI. ¿Y vos sabés qué es eso? Le digo yo. Y ya nos pusimos a dialogar, ¿verdad? Acerca de lo que es eso. ¿Y a quién le conviene quitar ese impuesto, hermanos? A los que tienen muchas propiedades. Ah, exactamente. Por ejemplo, si usted compraba una casa en 125,000, se pondría una escritura por 20,000 o por 50,000 o por 50,000 para no pagar tanto impuesto. Gracias, hermano Arael. Permítame. Diga eso un poco más fuerte. ¿Cuánto vale la casa? La casa anteriormente estaba costando 125,000, 150,000 por aquí en esta zona. Ajá. Pero se hacía la escritura a veces en 20,000, 30,000, algunos en 10,000, los que valían 25,000, así. No se hacía el total que se compraba para evitar el pago de UCI porque era exagerado. Ahora quitaron el UCI, pero ahora nos van a talonear a nosotros que pongamos el precio que es. Si su casa vale 500,000, sobre este va a pagar impuestos. Entonces, aparentemente nos quitan una cosa y nos clavan bien con otra. Miren qué interesante. Si lo logro entender. La casa vale 125,000 y la escritura se hacía por 50,000. Entonces, había un excedente de 75,000. No se olviden de eso. Porque sin querer queriendo, vamos a ver algo en el texto acerca de esta parábola. La parábola habla de mayordomos. Desde el versículo 1 nosotros nos damos cuenta. Dijo también
a sus discípulos, había un hombre rico. El Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos. Aquí no hay nadie más que los que estaban con él, los que él había elegido, los 12. Y a ellos les dice, hubo un hombre rico, les dice, que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, que los había administrado mal. Entonces le llamó y dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Cuando el amo delega en el mayordomo, lo que espera es que el mayordomo sirva de manera correcta, ¿cierto? ¿Estamos bien? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Yo no sé aquí a quienes les han quitado el trabajo y el jefe los ha llamado y les ha dicho, ya no, por alguna razón u otra. En este caso, el jefe, el rico, le está diciendo al mayordomo, ya no puedo tenerte como mayordomo. Has hecho mal el trabajo que se te encomendó. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Sí se lee eso? Antes de que se le quitaran, llamó al deudor del rico y le dijo, ven, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite. No, 50. ¿Y los otros 50? Para Miguelito, dijo. Y dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Entonces él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Y las otras? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos del siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también lo es, en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es. Y esta, hermanos, es una de las parábolas más difíciles de explicar en la Biblia. ¿Sí entendieron el mensaje? Vamos a ver un poco. El que es fiel en lo poco, hermanos, es fiel en lo mucho. Y esta parábola habla acerca del poder, del dinero y del carácter con el que nosotros servimos a nuestro amo hoy por hoy. Hay que entender, hermanos, cómo era el tema de la riqueza en ese momento. El dueño, el rico, el terrateniente, estaba ausente, hermanos. Esa era la regla común. Alguien que tenía mucho dinero no pasaba en su casa, se iba. Entonces, tenía que dejar a alguien que administrara sus bienes. El terrateniente ausente vivía en grandes ciudades, lejos de sus extensas propiedades. Entonces tenía que tener a alguien que dirigiera las riendas administrativas de su empresa. ¿Hay alguien que tenga empresa aquí y que tenga administradores? Aparte de lo que yo tengo. El administrador, hermanos, era el oikónomos. Era el administrador local. Este actuaba como el representante absoluto y dueño de lo que el amo o el rico tenía. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos dice Pablo, cómo le dice Pablo a la iglesia? Que son administradores de la multiforme gracia. Y lo mismo que Pablo le dice a la iglesia, le dice a todos aquellos que hemos creído en él. De manera, hermanos, que ustedes y yo nos convertimos en administradores de esa gracia que tiene muchas formas de Dios. Porque el dueño, el jefe, está ausente, hermanos, hoy por hoy. El Señor está ausente, nosotros somos los administradores de todo lo que Dios posee. La pregunta es,
desde ahorita. ¿Lo estamos haciendo bien? Como dijo Iker, un mayordomo es el que sirve. ¿Estamos siendo nosotros verdaderos mayordomos que sirven? ¿Estamos, como lo dijo hermana Maggie, de manera correcta estamos sirviendo, hermanos? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y el domingo estábamos hablando de esto, hablábamos de la parábola de los talentos. Y que el Señor llama uno por uno y le dice al buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho. Y esto tiene conexión, hermanos, porque es el Señor el que está diciendo eso. Hermanos, ¿somos fieles en lo poco nosotros? Hablando desde el tema monetario. Hablando desde el tema de nuestro tiempo, hermanos. Hablando del tema de nuestras fuerzas. Hablando del tema de los dones y talentos que Dios nos ha dado. El amo se fue, el amo está preparando una morada para nosotros. No estamos solos porque nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero somos nosotros administradores acá, terrenales, actuando como el Señor actuaría, hermanos. Los campesinos y deudores trabajaban la tierra y dependía del sistema de crédito local. Es decir, que este mayordomo sabía lo que estaba haciendo. Este mayordomo sabía lo que estaba llevando a cabo en este momento. Él tenía el poder absoluto de todo lo que el amo tenía. Y cuando él escucha, el amo, el rico escucha, el hombre rico escucha que el mayordomo está haciendo mal uso de sus dones, lo llama. Y le dice, ya no vas a hacer más, mi mayordomo. Hermanos, yo me estaba preguntando si el Señor me llamara a mí y me dijera, Rolando, hablemos. Yo no sé si les pasaría a ustedes como me pasaba a mí cuando estaba en primaria y secundaria, que me decía, Rolando, te llama el director. ¿Y yo qué hice? Decía yo. Yo no hice nada, decía yo. ¿Y ahora qué hice? Porque siempre pensamos en eso. De hecho, hermanos, con algunos de ustedes en algún momento, hermano, fíjese que quiero hablar con usted, y ponen una cara, hermanos, como que si asustados, y yo digo, ¿qué pecados andarán cargando? Digo yo, pero eso es lo que pensamos, ¿verdad? Y el rico le dice, el hombre rico le dice al mayordomo, no estás haciendo bien las cosas. Has manejado de manera impertinente lo que está en tus manos. El mayordomo tenía el poder legal de todo, hermanos. Él tenía la capacidad de actuar como el propio amo. Él podía cobrar, él podía eximir, él podía quitar y poner cualquier cosa como el propio amo. ¿Por qué? Porque había ausencia de supervisión. El jefe confiaba totalmente en el mayordomo y no tenía que estar pendiente de él a cada rato. Hermanos, eso es lo que pasa con nosotros aquí en este mundo, en esta tierra. El Señor a ustedes y a mí nos ha delegado la administración según su multiforme gracia. Y parecería que Él no está pendiente o supervisándonos constantemente. Y aunque sí nos está viendo, hermanos, nosotros actuamos como que si Él no estuviera acá. Como que si... Y eso, hermanos, es lo que genera muchas contradicciones en el servicio dentro de la iglesia. Porque en nuestra mente, aunque físicamente Él no está, Él todo lo ve, hermanos. Del todo se da cuenta. Este mayordomo, sin la mirada del amo, operaba bajo su propio criterio, en las sombras, siendo pilas, ¿verdad? Como lo decíamos ahorita, ¿cuánto? 100, te voy a poner 50. ¿Y los otros 50? Yo he conocido, hermanos, hoy por hoy, empleados en diferentes lugares que les dan gasolina, fulean el tanque y lo van a sacar para guardarlo en la casa. Yo no sé si ustedes han conocido este tipo de personas. Hasta la venden. Yo he conocido, hermanos, cristianos
que le echan más agua a la leche para que abunde, que le echan más harina al quintales de 90 libras, libras de 14 onzas, de 12 onzas. Hermanos, ¿y saben qué? Honestamente, la verdad, si somos así en aquellas cosas, aquí dentro de la iglesia también vamos a ser iguales. Porque al final de cuentas, hermanos, hay una lucha entre lo que es correcto y lo que nos conviene, aparentemente. Tristemente, hermanos, y lo voy a contar porque esto yo lo he vivido en otros lugares. Yo he conocido, hermanos, que en el momento de la ofrenda, hay hermanos que meten un billete y dicen, me da cambio. Y meten un billete de 50 y dice, deme 75 porque metí uno de a 100. Y agarran. He conocido ese tipo de situaciones, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque acá nunca lo he vivido y espero no vivirlo. Pero hermanos, en muchas cosas nosotros dejamos de ser fieles. Y estas pequeñas cosas solo son una evidencia de lo demás. Y lo vamos a ver más adelante. A veces creemos que no está el supervisor, no está nuestro amo, no está quien nos delegó la administración de los dones y la gracia. Hermanos, pero Dios todo lo está viendo. ¿Saben cuál era el problema en aquel momento? Que ser pícaro era elogio, era la norma. Hoy en día casi lo mismo pasa, hermanos. No es cierto que el negociante que es bueno para meter caro, ese es bueno. Yo he conocido a personas, y como mi suegra es comerciante, ¿va? Yo he conocido muchos comerciantes que dicen, me encontré un venado, dicen. ¿Saben a qué se refieren con eso? A alguien que les está comprando mucho más caro de lo que ellos adquirieron un producto. Así se refieren. Me encontré un venado, dice. Porque en este mundo, hermanos, el que es pilas, ese es elogiado. Y yo creo que aquí hay varios comerciantes, ¿verdad? Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Peso y medida justa, dice el Señor. Y en eso, hermanos, hay mucha más bendición que cualquier cosa. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo tengo un amigo que es mecánico y es el que me ve el carro. Y desde el primer momento que yo lo conocí le dije, mire, que se lo recomiendo cuando quieran. Mire, le dije yo no le voy a regatear nunca, le dije. No me gusta regatear. Cóbreme lo justo. Pero cuando yo sienta que usted me está faltando a la honestidad con la que hemos trabajado, yo voy a buscar otro mecánico. Punto. Porque es justo que usted cobre lo que usted merece ganar. A mí me incomoda, hermanos, cuando hay una señora en el mercado con 3 cartones de huevos o unas 3 docenas de tomates. ¿Y a cómo está la docena? A 7. No me la da 5, no me la da 6. O sea, que es un quetzal, hermanos. La pobre señora está ahí todo el tiempo. Uno llega a un centro comercial y le cobran 25 quetzales de parqueo y uno lo regatea. No le está diciendo a la máquina, no máquina, no me lo dejas en 20. Uno va a Walmart, va y no regatea, hermanos. O sea, es difícil, hermanos. Cuando vamos a hacer algún negocio, yo digo, hermanos, lo que usted crea justo. Pero si yo siento que no es justo, también digo, esto no es justo. ¿Sí me explico? Ajá, claro. Porque en realidad nosotros a veces en el mercado, o como digo, ¿verdad? Los que hemos tal vez crecido en el área de comercio, uno puede tener una idea de costo. Exacto. Entonces, lógicamente uno va y trata de pagar lo justo. Pero hay personas que también Se aprovechan. Los tiburones. Los tiburones son los vendedores que tratan de buscar venados, digamos así como. Y hermana, y si uno pone cara de lo agarran.
Ajá. Ujú. Ujú. Realmente es bien interesante. Ujú. Educativo, ¿verdad? Porque también otros van a ir a pagar, sobrepagar Ujú. por cuestión de tiempo, porque no pueden ir al mercado por el trabajo, terminan yendo al supermercado y van a pagar Ujú. 5 regañando. Entonces son cuestiones así que uno tiene que considerar. Exactamente. Por ejemplo, hermana, yo he tenido la oportunidad de vender y comprar carro. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ponme un comprador justo. Y yo quiero venderlo de manera justa. Pero ese es en el temor de Dios, ¿verdad? En la calle lo agarran. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Nosotros hemos tenido en Antigua, ¿verdad? 200, dice. Exacto. Exacto. Casi así, pero llega otro que Exacto. sabe, yo todavía estoy parado ahí comprando la mierda, me vale tanto, Mm. y él se raya porque sí le están ganando a todos. Y si es gringo más, hermano, pagan en dólares. Y uno dice, pobrecitos estos. Uno a veces confiado en la otra persona y lo está clavando. Lo que sí, usted va una vez y lo vuelve otra vez. Es un tema de justicia, hermanos. Ser buen vendedor y buen comprador, ¿verdad? Ahora, por eso digo, en el mundo esto era normal. En el mundo era aprovecharse y otras veces perder. En el Señor no, hermanos. ¿Qué quiero dejar en el corazón suyo? Si usted va a vender, justo. Si usted va a comprar, también hay que ser inteligente. No se trata de ir a darse. Hermanos, en el mercado central, por eso es mercado central. Si usted compra en otro lugar, este ya tiene que ganar que le compró a este. Y si usted compra en otro lugar, este tiene que ganar lo que ganó de este y lo que ganó de este. Usted es el consumidor final, se llama eso. Claro, yo mejor me voy por acá y me quito todas estas gradas. Eso es ser justo, eso es ser aprovechar ofertas, etcétera. Ese es el punto. Justicia, peso y medida justa. A veces entre nosotros aquí adentro nos podemos clavar, hermanos, ¿verdad? Hermano Arael, ¿qué quiere vender? Más enfocado también, si bien es cierto, me parece excelente de ser buen administrador, de comprar, pero creo que va más enfocado a más que tus precios, a ser transparentes, totales. O sea, se me viene a la mente de las niñas de Zafira. ¿En cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Y era la mitad, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar la camisa? Va a costar tanto y le vamos a regalar la otra cuando realmente las dos valían ese precio. O sea, eso es honestidad. Yo siento que el Señor Jesús está animando más a eso, a administrar estas riquezas terrenales. Si no pueden administrar estas, ¿cómo pueden pensar en las eternidades? Si no están siendo fieles en las terrenales. Entonces, y es interesante, porque el tema de la riqueza va a salir a flote. Y ahí vamos a conectar esa idea del hermano Arael. Hermanos, Jesús apela a una audiencia que sabía lo que estaba hablando. El tema del mayordomo y delegar la administración de alguien que tenía muchos bienes. Hermanos, nosotros no tenemos muchos bienes, ni tampoco somos administradores en este sentido. Pero Dios ha puesto en ustedes y en mí algo pequeño.
¿Cómo lo estamos administrando? Esto va más allá de compras y ventas, hermanos. Lo que Dios le ha puesto para que usted administre conforme a su gracia. ¿Cómo lo estamos invirtiendo? Ese es el punto. Si mañana ustedes saben dónde están más baratas las cosas, díganme. Me conviene. Pero el punto de la enseñanza es con lo que Dios nos ha dado. El que es diácono, el que es maestro, el que es predicador, el que es de alabanza, el que es de la femenil, etc. Somos buenos administradores de eso, hermanos. Ese es el punto importante de la enseñanza, ¿verdad? Y no tenemos que perder eso. Decía hace un momento, ¿verdad? El préstamo real, ¿cuánto debes? Cuando alguien hacía un préstamo en aquel entonces de 50 barriles, como había un interés que estaba prohibido, en el pagaré se ponía 100 barriles de una vez y ahí se evitaban poner intereses. Pero este mayordomo, cuando fue quitado, dijo, bueno, estos 50 los puse, tengo que aprovecharme de esto. Hermanos, hay que entender el concepto cultural para darnos cuenta de la usura oculta. ¿Saben qué es usura? Usura es, yo te presto 100 quetzales al 25% de interés. Y hay muchas personas que así viven, hermanos. Y el dinero se les hace nada. Ahora, por eso les digo, no es un tema eminentemente de dinero. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha dado? ¿En qué estamos empeñando nuestros dones y talentos? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde nosotros estamos invirtiendo lo que está sucediendo? El préstamo real era 50 barriles. El interés legal o la comisión oculta era 50 barriles. El pagaré oficial tenía que salir por 50 barriles. Este acto, hermanos, convirtió instantáneamente en un héroe social a los deudores oprimidos, asegurando el futuro de cada uno. Esa era la norma, era aprovecharse. Y estoy explicando todo esto, hermanos, para llegar al punto central. Al final, en el versículo 11, dice la palabra, pues si en las riquezas injustas. La palabra que está ahí en el griego de riquezas es mamón. Mamón es el dios de las riquezas, hermanos, el dios de lo turbio, del dinero, ¿verdad? Vamos a ver, el tributo romano era una carga oficial. Habían diezmos en el templo que tenían que pagarse. Es decir, por eso los sacerdotes tenían mucho dinero. ¿Quién pagaba todo esto? El más desfavorecido. El más pobre pagaba todo lo que sostenía a aquellos. En el pensamiento judío, hermanos, el dinero no era neutral. Jesús utiliza el término mamón para describir el sistema económico corrompido que rivaliza contra Dios. Las riquezas injustas son producto de un sistema opresivo. ¿Lo estamos viviendo nosotros, sí o no? ¿Cuánto vale la gasolina, hermanos? Y hicieron marchas y bulla por gusto. Yo le digo a mi esposa a veces, ¿verdad? Mira, le digo, porque de manera, ¿cómo se dice? Esporádica, ofrezco algunos servicios a algunos lugares. Y desde hace 3 o 4 años me pagan lo mismo. Y hace 3 o 4 años las cosas no valían lo que valen hoy. O sea, yo sigo trabajando por una cantidad de retribución económica que no es real a la situación actual. Le digo yo, todo sube menos los sueldos que nosotros ganamos, ¿sí o no? Ese es el sistema, hermanos. Y el Señor se opone contra las riquezas injustas. Vamos a ver. Para los fariseos y la élite de aquel momento, hermanos, la riqueza era una señal directa de la bendición de Dios. Cuando Jesús refirió esta parábola, el que tenía dinero era bendecido por Dios. Así se creía. Por eso es que el Señor ocupa esta parábola. Cuando el Señor Jesús enseñó esta parábola, el estatus económico era equivalente al estatus moral de una persona. Tanto tienes, tanto vales.
Para la cultura en la que el Señor escribió esta parábola, el dinero era la meta suprema. Pregunto yo, ¿será que hoy en día es lo mismo? ¿Ha cambiado? Ahora, para Jesús, la riqueza terrenal es lo muy poco. Y aquí es donde nosotros vamos aterrizando. Porque para el Señor Jesús, todo eso que representaba lo que el rico tenía y lo que el mayordomo estaba administrando, era lo poco. ¿Sí me captan? ¿Sí me explico? Por eso el Señor dice en el versículo 10, en lo poco, ¿será que era poco lo que tenía este rico? No. Entonces, para la época que Jesús dijera lo poco, era, este no sabe lo que está diciendo. Si tiene 25 casas, si tiene 40 carros, si tiene tantas empresas, ¿por qué dice que es poco esto? Esto es lo mucho. Pero el Señor Jesús rompe ese esquema y les enseña a través de lo que Él habla del dinero, que lo mucho que se pueda tener es poco para el Señor. El Señor Jesús enseña que el desapego material demuestra la verdadera autoridad moral. ¿Por qué estamos haciendo ajustes económicos en la iglesia, hermanos? Porque la caja se ha ido para abajo. Y tenemos que ser sabios administradores de lo que Dios ha puesto. Pero también la iglesia, la congregación tiene que ser comprometida a desapegarse de manera económica de lo que Dios ha puesto en la bolsa de cada uno de nosotros. Y esto es algo difícil, hermanos. Yo no quiero que ustedes digan, uy, el pastor cómo cambió, ahora solo predicando de dinero pasa. Pero es que la palabra nos enseña eso, hermanos. En lo poco has sido fiel. En lo más también lo serás. El dinero, hermanos, es una prueba de nuestro carácter y de cómo nosotros estamos dispuestos a entregarle todo a nuestro Señor, nuestra vida, nuestro servicio, nuestro esfuerzo. El dinero solo es una muestra, hermanos, de lo que nosotros hacemos con el Señor. Investigando acerca de cómo se maneja el tema financiero en la iglesia, y lo voy a decir otro día porque hoy muy pocos vinimos, para que quede grabado. Hermanos, me decía nuestro hermano administrador anciano que quienes sostienen la iglesia son las hermanas ancianas de la iglesia. ¡Qué pena, hermano! No, qué pena, qué bendición. ¡Qué bendición, pero qué penoso! Yo le dije, ¿cuántos patojos están trabajando de manera fija y con contrato? Y no diezman, no dan. Y de los hombres y los caballeros, ¿cuántos están trabajando en? Y como ya lo dijimos, ¿verdad? Que no sea el 10, que sea el 9, pues. El 8, el 15, el 20, qué sé yo. Porque el dinero, hermanos, es una prueba de nuestro carácter delante de Dios. Y el Señor, por eso ocupa esta parábola. Porque la gente estaba confundida. Hermanos, y con esta parábola, esta teología de la prosperidad que hoy en día tanto se está predicando, queda totalmente eliminada. La riqueza, hermanos, es un instrumento para evaluar nuestro corazón. El Señor también lo dijo, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. El dinero terrenal, hermanos, es corruptible, temporal, nos desvía muchas veces. Estar pensando cómo ganar y cómo hacer, qué vender y qué no vender, qué comprar, qué no comprar, dónde invertir, etcétera. Tener extensas horas laborales de trabajo, hermanos, cansa. Yo siempre he visto eso de las personas que se van para Estados Unidos. Hacen dinero, pero cuando vienen enfermos. Ni les alcanza el dinero para curarse de todo lo que vivieron allá. Y lo digo porque yo tengo familia allá. Pero es así, hermanos. ¿Dónde nosotros tenemos que poner nuestra prioridad? ¿Cuál es la prueba? La prueba es un filtro de fuego, hermanos, espiritual. La forma en la que nosotros manejamos nuestros recursos
es una evidencia también cómo le servimos al Señor. El Señor no quiere cosas a medias, hermanos. Él quiere una entrega completa. Las riquezas verdaderas, hermanos, tienen que ver con las responsabilidades eternas y espirituales del reino de Dios. Y el Señor Jesús, que dijo: arrepentíos, el reino se ha acercado. Ya estamos viviendo, hermanos. El dinero no es el destino. El dinero es la herramienta de diagnóstico. Si nosotros podemos manejar con integridad algo tan propenso a la corrupción, estamos listos para lo eterno. Si alguien, hermanos, tiene problemas con las finanzas, no está listo para muchas cosas que Dios quizás tenga preparado en su vida. Y tenemos que tener cuidado. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, cada uno de nosotros evaluémonos esta noche. Cada uno de nosotros, ahí en su corazón, ¿cómo he manejado hasta ahora? Trato de desconectar el servicio con los recursos, pero al final todo tiene relación en nuestra vida. Porque yo no puedo venir, hermanos, a servir aquí a la iglesia si mis finanzas no están dándole la gloria a Dios. Porque el Señor dice que el que en lo poco es fiel, en lo más también lo será. Yo no sé cuáles son los compromisos que ustedes han hecho con Dios. Yo no sé cuánto reciben ustedes mensualmente. Tampoco estoy diciendo que sea difícil o a mí me cueste menos que a ustedes. Peor hoy, ¿verdad? Que ya tenemos otra boquita por ahí. Pero el que es fiel en lo poco, hermanos, en lo mucho, también lo será. Y que el Señor nos hable a cada uno. Que el Señor nos enseñe a ser íntegros en la práctica, excelencia en los pequeños detalles, ética financiera, administración intencional. Lo pequeño, hermanos, no solo es pequeño, es la antesala de lo eterno, hermanos. Que el Señor nos ayude. Humanamente tenemos planes, pero yo creo que mucho de lo que la iglesia pueda llegar a hacer en este tiempo depende del compromiso y no de las estrategias. Depende de la convicción. Y eso, hermanos, es cuestión de cada uno de nosotros. Pero ¿qué les parece si oramos todos juntos? Porque si a ustedes les cuesta, a mí también me cuesta, hermanos. Pero seamos fieles, luchemos, trabajemos por hacer las cosas como Dios merece y como a Dios le agrada. ¿Oramos? ¿Se ponen de pie? Y así de una vez finalizamos el servicio. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre, que lo pequeño, Señor, a nuestros ojos nunca es pequeño, nunca son detalles, Señor. Todo lo que sucede en nuestra vida es parte, Señor, de lo que usted quiere para nosotros. Quizás está preparándonos en algunas áreas, Señor, y nosotros lo ignoramos. Quizás hay duda, temor, Señor, por no cubrir algunos costos en nuestra vida. Señor, ayúdenos a depender totalmente de usted. Señor, hemos visto milagros de provisión. ¿Por qué dudamos, Señor? Señor, hemos visto milagros en momentos donde no hay nada, Señor. ¿Por qué tenemos temor? Que su Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, nos sostenga y nos fortalezca, Señor. Y que nos ayude a ser buenos administradores cuando damos y cuando recibimos, Señor. Pero no solo de los recursos, también de los dones y talentos que hemos recibido, Señor, para que los pongamos por obra y al servicio de su pueblo, Señor. Hoy, Señor, con este grupo de hermanos reunidos, oramos por toda la iglesia, por Dios es amor. Y pedimos, Señor, que cada uno de nuestros hermanos, incluyéndonos a nosotros, Señor, podamos entender la bendición de la fidelidad, de la mayordomía que a usted le agrada, Señor. Nos ponemos en sus manos y pedimos una bendición especial, Señor, para nuestra vida.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, fieles en lo poco, para ser bendecidos en lo mucho. Que Dios nos bendiga, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes.